ese verano, pues con 17 años, me fui ahí con el padre para ir para Calcuta y recuerdo esos primeros días, nada más andar por sus calles, ya iba operando un cambio en mí, ¿no? Al entrar yo en contacto con este sufrimiento de las personas, al ver que estas personas estaban tiradas en la basura, literalmente, que estaban llenos de mierda, pero dentro de esa miseria brillaba como una luz, ¿no? Veía una felicidad en ellos, en esta gente que vivían tiradas en las calles, una felicidad que no encontraba en mucha gente en Europa, que no encontraba en mi propia vida, que tenía todo y que todo lo había tirado yo por la borda. Empezamos el voluntariado con las hermanas y íbamos a una casa de las hermanas de las Misioneras de la Caridad, que se llamaba Prenda, donde tenían a personas sin familia, que habían encontrado en la calle muriéndose, de todas las edades, ¿no? De mayores, jóvenes, y eso, con enfermedades, con deformaciones, con heridas que cuando llegaban estaban llenas de gusanos, con cánceres, con problemas psicológicos. Y también, ¿no? Yo veía a las monjas, ¿no? A las misioneras de la caridad, y veía a estas mujeres que se pegaban todo el día allí, ¿no? Toda su vida, ¿no? Porque yo me pegaba un mes, pero con el pensamiento de que después me vuelvo a España, a mi vida tranquila. Pero estas mujeres sé que hoy me voy a levantar aquí, mañana voy a levantar aquí, pasado también, y hasta que me muera voy a estar pendiente de lo que quiere la gente de enfrente. Y aparte, rezaban un montón, ¿sabes? Yo las veía rezar mucho y decía, qué coñazo de vida, ¿no? Están rezando, y sí, yo estoy ayudando por un tiempecito, está muy bien, pero es que ellas se dedican a ayudar todo el tiempo. Y sin embargo, las veía siempre con un montón de energía, con una alegría. Esa sí que tenía una alegría dentro suya que decía, no lo entiendo. Yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no, ¿sabes? Entonces empecé yo a investigar un poco. Entonces bueno, me hice muy amiga de Carla, no por interés, pero a raíz de ahí pues veía, ¿no? También a sus amigas, que también eran de su colegio y también eran bastante creyentes. Entonces lo veía en su día a día. Poco a poco pues nos hicimos muy amigas y yo me acuerdo que un lunes la llamé. Y la llamé por la noche porque yo estaba pues un poco chof en casa y tal, y la llamé. Carla, ¿qué haces? ¿Vamos a tomar algo? Y me dice, André, no puedo, voy a hora santa. Y yo, pues, bueno, no sé, digo, hora santa, pues será algo de lo suyo, pues algo de esto que hace ella, ¿no? Y nada, no pregunté ni nada. Entonces, esto me pasó como que hoy hora santa 2 o 3 veces, ¿no? Pues, ¿qué haces hoy? Pues voy a hora santa. ¿Qué tal el otro día? Pues en hora santa conocí a no sé quién. Entonces, al final, pues yo estaba cansada, ¿no? De la intranquilidad y del vivir pues un poco agobiada y demás, lo que me llevó a mí a decir un día que quería ir a una santa. Nosotros llamamos Hora Santa a un rato en el que ponemos el cuerpo de Cristo, la hostia, ponemos a él aparentemente inerte, aparentemente pan, pero el cuerpo vivo de Cristo. Lo exponemos encima del altar o a la vista de todos y nos pasamos un rato dejándonos mirar y dejándonos hacer. Tomando conciencia de que estamos delante de alguien que nos ama, entrando en el silencio. Muchos chavales pues, que son ateos vienen y les digo, ¿y por qué vienes? ¿No? Y no, es que encuentro paz, y es verdad, es un momento de silencio, de paz, también antropológicamente. Y es un rato en el que queremos sencillamente tomar conciencia de su presencia, ¿no? De que Él está presente y yo estoy presente a Él, ¿no? De que Él me mira y yo le miro. Y con el deseo de que en ese contacto Él vaya transformando mi alma, que vaya sanándome, vaya sanándome. Por la tarde, ¿no? Después de este día de voluntaria que hacíamos, nos íbamos
a la casa madre y ahí teníamos en la capilla un rato de adoración, una hora de adoración. Y bueno, a mí cuando era chico me habían explicado, ¿no?, que el cacho de pan ese es Jesús, que Jesús es Dios. Pero, claro, yo llegaba ahí, ¿no?, y yo miraba, es un cacho de pan, ¿sabes? ¿Qué coño va a ser Jesús? ¿Y cómo va a ser Jesús Dios? Es un hombre. Y aparte, ¿no?, sobre todo la pregunta es, ¿quién es Jesús para mí en ese momento? Jesús para mí en ese momento no era nadie, ¿no? Jesús era, como mucho, un revolucionario de su época, pero que después además le había usado la Iglesia para sus propios intereses. Pero Jesús no era nadie para mí. Y eso era un cacho de pan, era imposible que fuese nadie y menos Dios. Y entonces, no, bueno, yo recuerdo que yo me quedaba ahí, y como el padre me llevaba, yo me dejaba llevar. Y me sentaba ahí, en la capilla, y recuerdo, ¿no?, el altar estaba, imagínate, el altar donde estoy yo es el altar, las monjas estaban enfrente y los voluntarios nos poníamos al lado. Y al principio, cuando llegaba, me sentaba ahí, y lo que hacía era, no miraba ni al cacho de pan ese, me ponía a mirar a las monjas. Y yo veía a estas monjas que se habían pegado, que yo las había visto durante todo el día trabajando, con trabajos duros, no físicamente duros, y que se pegaban una hora entera de rodillas delante del cacho de pan ese, y muchas de ellas eran viejas, y yo las miraba y las veía mirando al cacho de pan, y cómo de sus caras salía una luz, una paz, una felicidad, que irradiaba de ellas, de sus caras, no mirando ese cacho de pan, que cuando yo las miraba decía, coño, lo que yo he venido buscando sin saberlo es lo que estas mujeres tienen. Esa paz, esa felicidad, eso es lo que yo venía buscando aquí sin saberlo. Pues nada, de repente se apagó la luz y se hizo un silencio sepulcral. Y me acuerdo que había poquita gente, porque ahora se petan las horas santas de Barcelona, pero claro, yo te hablo de hace 2 años. Y me acuerdo de llegar, y había empezado, y estaba todo oscuro, es que sí me voy a acordar, y encima entramos por el pasillo como en el medio, y estaba la hostia ahí expuesta, silencio, las velas. Entonces empieza la misa, tal, no sé qué. La gente se levanta, pues yo pues también me levanté, ¿no? Luego la gente se sienta, pues me sentaba. Luego la gente respondía cosas y yo no sabía qué responder, ¿no? Yo me callaba, me mirando. Me interesa un poco como decir, pues voy a ver qué hacen estos aquí, ¿no? Y en la adoración yo llegaba ahí y me sentaba, ¿no? Y en el silencio, ¿no?, le preguntaba, ¿no?, a Jesús, a Dios, a la oscuridad, le preguntaba, Dios, ¿quién eres? ¿Estás realmente ahí? ¿Existe? ¿Qué pasa, no, aquí? ¿No? Yo ponía delante el cacho de pan y le hacía esas preguntas a la aparente oscuridad. Y sí que hay un momento, eso sí que es, otro de los momentos más heavy de mi vida, un momento en el que todo el mundo se arrodilla, ¿no? Todo el mundo se arrodilla y yo, pues también me arrodillo, ¿no? Porque pues, todo el mundo se arrodilla, pues, no te vas a sacar como un pringado de pie ahí solo. Pero yo sí que vi un momento que el sacerdote, pues, para hacer unas cosas, tenía ahí en el altar unas cosas, ¿no? Coge como un trozo de pan y dijo unas palabras, no me acuerdo ni las palabras, ¿no? Pero... Y hay un momento que lo levanta, ¿no? Ahí en ese momento yo ya aluciné. Sentí como que algo me golpea. De hecho, estábamos arrodillados y yo me eché un pelín para atrás incluso, siento como... Y que me entra algo en plan... Me entró, no sé, es donde... No puedo explicaros cómo fue. ¡Buah! Un sentimiento de... Es que era paz, era tranquilidad, era confianza, era, no sé... Fue de que en ese momento, ese Dios que ya había intuido años atrás, realmente existía. Era un Dios cuya naturaleza era el amor. Era un Dios que me amaba tal y como era. Pero no solo eso, sino que era un Dios vivo. Era un Dios que en ese momento estaba presente delante mí en ese cacho de pan. Y percibí el amor que Dios me tenía. Percibí el cuánto tiempo te he estado esperando. Percibí el amor de Dios, en una palabra. Me acuerdo que por dentro era un mar de emociones. Yo... que era por tu amor, gozo y paz. Es como lo único que lo puedo definir. Un amor increíble, una paz, un gozo.
O sea, pero no es que no tengo otra palabra, es una palabra súper rara, gozo. ¿Qué es el gozo? Pues un gozo, un amor, pero es que sentía que el pecho me estallaba, que se me salía como por los poros de la piel, que se me salía el amor, ¿sabes? Era vastísimo. Y me puse a llorar, por supuesto, a llorar. A llorar como un tonto, a llorar, a llorar. Y dentro mío, ¿no? Me sentía amado infinitamente. Sentía una paz que nunca había encontrado, que lo que yo había intentado llenar a través del alcohol, a través de ciertas ideas, a través de la violencia, a través de los porros, de las drogas, de lo que fuese, toda esa sed que yo tenía, que la había intentado saciar de infinitas formas, de repente en un segundo se veía saciar hasta el infinito, hasta donde nunca la había podido yo imaginar. Una sensación de paz, de seguridad, de sentirte abrazado por el amor de Dios, que fue como... ¡fua! Yo el agobio que a lo mejor tenía en esa época, o el malestar, o se me fue todo de repente. Y yo no tenía ni idea qué era lo que había expuesto. O sea, yo no quise saber nada. Yo solo sabía que yo iba ahí y que ahí pasaba algo que, o sea, ahí salía con un sentimiento de paz y tranquilidad que no lo encontré en ningún otro sitio. Y solo pensaba, esto es verdad. O sea, esto es verdad. Dios existe. El amor existe. Dios es amor. Es verdad. Y esto suena súper místico, ¿eh? No he tenido muchas experiencias místicas en mi vida y luego la vida es muy normal. Pero sí que es verdad que es cierto que hay ciertos momentos en la vida, como instantes, que polarizan toda tu existencia. Recuerdo empezar una transformación dentro mía, que seguirá hasta la muerte, pero que fue también un momento duro, ¿no? Porque a la luz de Dios también me descubrí a mí mismo, ¿no? Cuando tú te acercas a Dios, que es la luz, te alumbra dentro tuya, y lo que hay dentro nuestra muchas veces es doloroso. Pero como te vas descubriendo a través de la mirada amorosa de Dios, no te hundes en la miseria de qué cabrón he sido, que mira lo que soy, sino que yo me sentía, ¿no? Durante todos estos meses, mi oración era, yo veía todo mi pasado, ¿no? Veía cómo yo había vuelto a crucificar a Jesús, cómo le había vuelto yo, cómo era yo el que le escupía, pero sin embargo veía cómo Él había estado presente en todos estos momentos, no para condenarme, sino esperando a que yo le abriese el corazón, para que Él entrase y curarme, ¿no? Curarme, para darme su amor y con su misericordia, curarme de todas las heridas que yo tenía en mi corazón. A partir de esto yo empecé a ir a misa, empecé a rezar todas las tardes, a leer la Biblia, y mi horario era un poco, me levantaba a las 4:30, de 5 a 6 iba a misa, ¿no? Y la misa ya no era más esa decir cosas y repetirlas, ese levantarse y sentarse sin sentido, empecé a vivir la misa sin el corazón, sin entenderla, no la entenderemos nunca, pero empecé a vivir que en la misa leíamos, nos alimentamos de la palabra de Dios, y que en el momento de la misa el sacerdote, cuando alzaba el pan, bajaba el cuerpo de Cristo, que realmente Jesús se hacía presente de nuevo cada día, renovaba el sacrificio de la cruz en ese cacho de pan y se entregaba a mí, me lo podía comer, podía entrar en mi corazón, podía llenarme de su amor, para luego este amor compartirlo, ¿no? Con los demás, con los pobres, con los voluntarios, con todo el mundo. Y después por las tardes, después del apostolado, iba a la adoración. Y en esa adoración era donde yo me recargaba de energía, donde descansaba, donde ponía mis preocupaciones en las manos de Dios y donde Él arreglaba todo. Vives de una manera y de repente conoces todo esto, te invade el amor de Dios y quieres vivir de esta manera, pero claro, tu día a día cambia, ¿no? Y en casa descoloca, a tus amigas les descoloca, entonces a mí me empezaba a pensar, soy esta Andrea, soy la otra Andrea, ¿quién eres, no? Entonces han habido momentos pues, que hubo un momento que dije, mira, ya está, me ayuda mucho en una época que estaba un poco tristona, me ayudaba a superar cosas, me ayudaba a conocerme mejor, pero no es lo mío. Y me acuerdo un día pues, que estaba tenía un día un poco malo, ¿no? Como puede tener cualquiera, y coincidió que era lunes. Y estaba en casa y me acordé, ¿no? ¡Buah! Hoy hay hora santa, eso que ibas antes, ¿no? Porque hacía 3 meses a lo mejor que no iba. Y eso que te gustaba tanto y que te llenaba tanto y que te da ese sentimiento de tranquilidad. Entonces pensé, ¡buah! Qué pereza ir, qué pereza coger el coche y tal ir, pero voy a montarme mi propia hora santa, dije.
si realmente la hora santa es lo que me transmitía tranquilidad, voy a hacerme una hora santa. Entonces me acuerdo que estaba en mi habitación, en casa en Barcelona, y apagué la luz, me puse una vela, me puse la música de Hakuna en el Spotify, en el móvil, y me puse rodillas. Quien entrara, o sea, llegando a mi padre y dice, ¿pero qué hemos hecho? Y nada, me puse ahí, me puse rodillas, cerré los ojos y la encendí la luz y dije, ¿qué haces? Estuve en una canción y no sentí nada, ¿no? Y pensé, a ver, si no es la música, si no son las velas, si no es la gente, ¿qué es? Es la hostia. Y cuando lo entiendes, ¡buah! Es muy chulo. Entonces, llegó un momento que para nosotros se convirtió en una necesidad. Y entonces, claro, la adoración es los jueves y ya conforme se iba acercando el parto fue a mediados de agosto, claro, todo el mundo se ha ido de Madrid, pues no queda nada, no queda nadie, no hay hora santa los jueves. Y entonces yo conocía de mi juventud que hay una iglesia en Madrid donde tiene adoración perpetua. Y entonces cada vez que íbamos a una ecografía o cogíamos el coche era pues nos vamos a hacer una adoración. Y eso nos daba muchísima fuerza y muchísima paz, las dos cosas. Creo que hay una historia de conquista de Dios detrás de cada hombre, ¿no? Eso sería apasionante. Yo creo que en la otra vida, si lo vemos, será muy bonito cómo Dios fue detrás de cada uno de los hombres, ¿no? Incluso de los que estamos aquí, pues con el micrófono, con la cámara, pues detrás de cada uno de vosotros, detrás de mí, hay toda una historia de un Dios que va buscando cómo colarse en mis entrañas, ¿no? Cómo colarse en mi corazón. Entonces, el modo en el que lo hace, pues en cada situación es distinta, ¿no? Es verdad que hay veces que hay una búsqueda, hay veces que no. Hay veces que hay inquietud y otras veces que no. Pero creo que sí que lo que hace falta es que haya una capacidad de reconocer su intervención, ¿no? Muchas de las historias de algunos de los que pues a lo mejor no estaban buscando a Cristo, pero sí que tenían una bondad, ¿no? O sea, o amaban, yo no lo sé, pues no tengo ni idea, pero lo que sé es que Dios va en búsqueda y en cuanto ve una fisura es como el submarino que está dentro del mar, que tiene una presión de no sé cuántas atmósferas, o no sé bien cómo se mide la presión, pero la presión del agua sobre el casco del submarino, que es brutal. Y basta que haya la más mínima fisura para que el agua entre con toda su potencia, ¡buah!, ¿no? Y aquello lo reviente. Pues me parece que de una manera parecida es el corazón del hombre, ¿no? Hay una presión de Dios buscando amarle y abrazarle y que vuelva a él, que en cuanto encuentra la más mínima fisura, que a lo mejor es un hecho extraordinario, a lo mejor es un momento de debilidad, a lo mejor es un momento de fuerza, un momento de duda, en cada uno, en la fisura que encuentra, la explosión de Dios que lo coge y lo transforma, ¿no? y le abraza y le revuelca, eso sí que es un hecho, ¿no? La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Solo tienes que pedir, y es que es así. Para recibir el amor de Dios solo tienes que pedírselo. El problema es que muchas veces nos cuesta arrodillarnos y pedírselo. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Creo que tenemos muchísimos heridos, ¿no?, en la vida, que la vida ha dejado mucha herida en mucha gente, y Cristo sana, ¿no? Y los sacramentos sanan y la hostia sana, pero Jesús viene a salvar. Y me veo muchísimo como un misionero aquí que sea capaz de abrir una puerta de esperanza a la gente, de encontrar una verdadera sanación interior. Solo podemos amar a Jesús cuando recibimos su amor y se lo damos de vuelta, porque nuestro amor es nada. No tiene sed de nuestras obras, no tiene sed de que pensemos cosas bonitas, tiene sed de nuestro corazón. Que brille en todo lugar, no la puedes
puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Tú me preguntas cómo llegas aquí hoy? No lo sé. Bueno, sí lo sé, por la gracia de Dios, que Él me ha ido guiando en todo momento. Y porque confío en su palabra, ¿no? Porque confío que Él es Dios y que su palabra es palabra viva y que cuando le dijo tus pecados son perdonados, sus pecados fueron perdonados. Cuando Él dijo, este es mi cuerpo, es que eso es su cuerpo. Enciende una luz en la oscuridad. A mí lo que me gustaría contar al mundo realmente es lo que he vivido. Y lo que he vivido es que la potencia de vida, la fuerza viva que se contiene en la hostia es sorprendente. Ahí hay vida.